Ya estamos de regreso en Conexión Índigo Noticias. Muchísimas gracias por conectar. Recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo. Plataformas digitales de Reporte Índigo Capital México. Estamos por Nuestra Visión Televisión en 30 ciudades de los Estados Unidos y también estamos a través de nuestra señal de radio, Zona Metropolitana del Valle de México y en Jalapa, Veracruz. Ya lo saben, se terminó el conteo de las actas de la elección a ministros, siendo Hugo Aguilar Ortiz quien consiguió 6.195.000 votos, que representa un 5.30% del total, superando a Lenia Batres, que consiguió 4.9% de los sufragios. ¿Cómo se vivió la elección? ¿Qué opinan sobre esto que acabamos de vivir los mexicanos el pasado domingo 1 de junio? Vamos a nuestra mesa de análisis político. Quiero saludar primero a la diputada del PAN, Paulina Rubio. Se encuentra conectada vía Zoom. Diputada, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Mariano? Un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Saludo por ahí a los diputados del PRI y de Morena. Muchísimas gracias. Ya se encuentra conmigo el diputado del PRI, Rubén Moreira. Diputado, bienvenido. Él se encuentra aquí en el estudio, diputado. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Y está con nosotros también el diputado por Morena, Arturo Ávila. También, vaya diputado, ya te extrañábamos aquí en el estudio de Conexión Índigo. Bienvenido, gracias. El gusto de verte, Mariano, por supuesto. Saludo con aprecio a Rubén y a Paulina que nos acompañan en esta mesa. A ver, la primera pregunta, la verdad, ya sé que vamos a hablar de lo que vivimos el domingo pasado, los nombres que ya empezamos a conocer, sobre todo para quienes van a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Un éxito o un fracaso la elección del pasado domingo? Diputada Paulina Rubio. Mariano, primero que nada yo te diría, lo que vivimos el pasado 1 de junio no fue una elección, fue un fraude electoral, que es diferente. Un fraude electoral en el que la gente que acudió a votar iba perfectamente sabedora a través de acordeones que se repartieron por quién tenían que votar. Eso no es una elección libre. No podemos festejar ni podemos llamarle un proceso democrático a un proceso que estuvo amañado desde el inicio. Sabedores todos de que evidentemente nosotros estábamos en contra de que se eligieran jueces, ministros y magistrados por voto popular, porque sabíamos que este era el riesgo, Mariano. El riesgo era que Morena tratara de secuestrar al Poder Judicial. Lo que vimos el domingo fue eso: secuestraron al Poder Judicial. No hay manera, no hay ninguna narrativa que pueda justificar o que pueda inclusive explicar que los mismos resultados que se estuvieron ventilando en los medios de comunicación a través de las notas informativas que daban cuenta de los acordeones que se estaban repartiendo, sean los mismos resultados que publica el órgano electoral. Es de verdad una vergüenza lo que vivimos el pasado domingo. Y ojo, Mariano, me preocupa que este sea el modus operandi a partir de esta elección para todas las elecciones, porque tenemos elecciones también en el 2027. Es importante que los mexicanos y mexicanas estemos muy atentos, porque Morena intenta normalizar lo que desterramos hace más de 30 años: la compra del voto, la coacción del voto, los mapaches, inclusive el uso de la seguridad pública. Bien sabes que fue denunciada la presencia de militares en la sesión del Consejo General del INE, o la solicitud de militares para estar en los consejos municipales electorales en estados como Durango. Creo que es una llamada de alerta para todos los mexicanos, porque sin duda Morena lo que quiere es conservar el poder a costa de lo que sea. Iniciaron secuestrando el Poder Judicial, pero en el 2027 estoy segura que usarían todas estas artimañas para controlar las elecciones y poder quedarse en el poder el tiempo que ellos quieran y crean necesario. Gracias, diputada. Creo que ya se conectó la diputada Claudia Salas por Movimiento Ciudadano. Hola, diputada, bienvenida. Muchísimas gracias por conectar. Pues vamos a conocer tu punto de vista. Éxito o fracaso las pasadas elecciones del 1 de junio. Bueno, yo quiero decirlo con todas las letras: fue un proceso profundamente antidemocrático, un atentado que prácticamente culminó todo lo que hemos venido viendo desde la propia reforma, o mal llamada reforma, al Poder Judicial. Lo que se vio fueron las personas en las líneas formadas con acordeones que no sabían a lo que iban, y eso me parece también pues que da una lección grande
justamente con las cifras que tenemos. El que únicamente hayan acudido el 13% del padrón, que son 10 millones de mexicanos, le da justamente también en la cara a Morena una lección bien clara. Y una lección donde ellos y ellas pensaban que tenían todas las canicas en la bolsa, donde se subestimó, por supuesto, mucho de la inteligencia de las y los ciudadanos, porque no hay ninguna fiesta democrática. Quitemos ya de una vez y para siempre esas palabras de una fiesta democrática. No fue una fiesta democrática, una manipulación de las personas con la consigna de quitarles programas sociales. Y la respuesta ahí fue 23 millones de personas que ellos y ellas habían confiado precisamente en el régimen, no acudieron a las urnas. Es decir, el 87% de los mexicanos no acudió a las urnas, pero del voto que ellas y ellos tenían justamente para la presidencia de la República, hay 23 millones que no respaldaron este mandato popular que tanto rezó Morena durante todo este tiempo. Se decía que 24 gobernadores iban a incentivar la participación en todos los estados y que también, además de eso, se iba a hacer por parte de diputados y senadores y que se estuvo haciendo, pues en mi estado se hizo por parte de los diputados de Morena una invitación constante al voto, pues no sucedió, las personas no fueron, porque sí quieren un poder judicial distinto, por supuesto que sí, y todo mundo se ha quejado de la corrupción del poder judicial, pero no de esta manera, no quitando a los que están para poner ahora a mis cuates. Hoy tenemos una corte, juzgados de distrito, magistraturas llenas de cuates y cuotas, y eso lo vamos a pagar todos los mexicanos. Esa es la parte más triste de todo esto, que pudiéndolo haber hecho bien, no se hizo bien, y que hoy el resultado, pues son muchos de los candidatos que en las entrevistas ni siquiera sabían las competencias de lo que estaban, o para lo que estaban postulando. Entonces, no fue una fiesta democrática, no le llamemos así, llamémosle la culminación de la abolición del poder, de totalmente acabar con el poder judicial, que se lo propuso desde el sexenio pasado López Obrador y que lo consumó precisamente pues a su llegada con la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias, diputada. Bueno, la opinión del diputado Rubén Moreira del PRI. Diputado. Bueno, muchas gracias, Mariano. Buenas tardes a todas, a todos. ¿Qué vimos este pasado fin de semana? Pues la materialización de una venganza que se terminó desde el sexenio pasado, una farsa terrible que no fue acompañada por el pueblo de México. Cuando nosotros decimos que las estadísticas lo demuestran a partir de que menos del 13% de la población con capacidad de votar acudió a las urnas, hay que descontar otros dos apartados. Uno, los votos nulos, sí, que son más del 10%. Y otro más, que el INE hizo una tipología que es muy interesante analizar. Cuando alguien va y raya una boleta, eso no es un voto nulo. Según el INE, son casilleros que se dejaron en blanco. Entonces, si sumamos los millones de boletas con ese rayadero, pues hay mucho más votos nulos. Pero además te digo una cosa, y voy a agarrar de ejemplo un estado que es Jalisco, que tiene 4 distritos, ya me corregirá Paulina si no, donde se votaron. Esos 4 distritos forman parte del circuito judicial de Jalisco, donde hay hasta más de 20 jueces federales. Esos jueces federales, contrario a lo que dice la Constitución, se dividen en esos 4 distritos. Vamos a suponer que tocan más o menos de 5 en cada uno. Bueno, en Jalisco votó el 6% de la población. Eso fue lo que votó, el 6% de los electores, no el 12%. Bueno, esos jueces, por los que se les seleccionó, pues traen como un 2% de los votos. Eso es lo que van a traer. Esos son los números. Eso es lo que ellos van a representar. Te digo que es también una farsa por muchas otras circunstancias. Primero, esto no va a mejorar la justicia, para nada, en el país. Segundo, no es cierto que se respetó la Constitución. Para simplificar el número de boletas, se dividieron los jueces. Aquí en la Ciudad de México, la votación fue como del 11%. Sin más que la Ciudad de México se dividió en 11 distritos, donde se votaba la 11ª parte de los jueces. Sin embargo, esos jueces tienen jurisdicción en toda la Ciudad de México. Entonces, ¿quién
votó por los jueces? Pues el 1% de la población. Esa es la legitimidad que hoy tienen. Es una cosa terrible. Pero además hay jueces nacionales que se votaron aquí en el país, aquí en la Ciudad de México. Esos traen el 1%, el 0.1%. Eso es lo que votaron por ellos de este país. Es el tamaño de la falsedad y pues de esta forma de demoler la justicia. He escuchado los argumentos de ellos porque el tamaño del fracaso es esta gira de medios en la cual traen a sus personajes, entre ellos a Luisa María Alcalde, que no haya si defender la derrota en Durango, si defender la derrota en Veracruz o defender este gran fracaso. Pero ahí la traen, incluso va a lugares donde antes no iban, andan viendo quién nos entrevista, porque pues aunque canten victoria, saquen cifras, comparen peras con manzana, vi a la presidenta de la República, a la jefa del Estado mexicano, meterse en esta discusión. Por ejemplo, dice la presidenta, fíjense usted que votaron más gente que en la elección normal, regular, que votaron más por el PRI que por el PRI o que por el PAN. Pues está comparando peras o manzanas. Yo le pudiera decir que por Mario Besares votó más gente que por todos los que fueron ahí, o que los votos nulos son mucho más, que los que se llevó el magistrado, y que las mentadas de madre a ciertos personajes son muchos más que esos votos. No hay que comparar peras con manzanas y hay que tomarlo en serio. Este país no se merece la burla. Diputado Arturo Ávila de Morena, ¿consideras un éxito, un fracaso? Y bueno, y todas estas comparativas, este asunto de la participación ciudadana es realmente representativa para el número de jueces, ministros y magistrados que van a impartir justicia en nuestro país. Diputado, bienvenido. A ver, yo empezaría por decir que entiendo perfectamente bien el sentir de la gente del PRI, entiendo perfectamente bien el sentir de la gente del PAN, bueno, que son lo mismo, el PREA, ¿no? Los entiendo porque se acabaron los privilegios. Se acabó la alianza que tenían de un poder económico, de un poder político con el poder judicial. Se acabaron las reuniones en lo oscurito con Norma Piña. Se acabaron las reuniones en lo oscurito con Santiago Krill también. Ahora quien va a decidir es el soberano. Ese al que tanto miedo le tiene la oposición. Fíjate, ¿no? 13 millones de mexicanas y mexicanos. 13 millones de mexicanas y mexicanos representan más del doble de los que votaron por el PRI. No, y si la tercera parte que los de Mayito, si eso no fuera legítimo, entonces el PRI es un partido ilegítimo. Representa más de 3 millones de los que votaron por el PAN. Si eso no fuera legítimo, entonces el PAN también es un partido ilegítimo y representa el doble de los que votaron por Movimiento Ciudadano. Si eso no fuera legítimo, entonces Movimiento Ciudadano sería ilegítimo. Ojo, hay muchas mentiras en la narrativa de comunicación de las giras que está haciendo la oposición, porque los que están en gira son ellos, tratando de desprestigiar algo que verdaderamente viene a transformar la vida de las y de los mexicanos allá afuera, no en el círculo rojo, no ahí con los comentócratas, allá afuera donde la gente exige justicia, años de injusticia, inocentes en la cárcel, gente que está esperando que se le haga justicia, pero que los jueces están más preocupados por responder al poder económico. Allá afuera no les importa el tema de las cuantificaciones, de cuánta gente y cuánta gente no. Allá afuera el reclamo es, queremos justicia, y la queremos ya. ¿Cuánto cuesta? Lo que cueste. Queremos justicia. Y hay que agregar, además, a esta narrativa, ¿no? Que, fíjate qué curioso, los estados donde más se votó por la reforma, por la elección y la reforma del Poder Judicial, Aguascalientes, en una tasa de cada 100,000 habitantes, gobernada por el PAN. Durango, gobernada por el PRI. Coahuila, gobernada por el PRI. Querétaro, gobernada por el PAN. Es decir, los estados que tuvieron mayor votación porcentual en una tasa de habitantes o una tasa de cada 100,000 habitantes, curiosamente, fueron los estados gobernados por la oposición. Y curiosamente también, cuando uno revisa las cifras, votaron en primer lugar, por el ministro Hugo, el primer ministro indígena, este ministro que además le viene a hacer justicia a los pueblos originarios, estos a los que la derecha les tiene tanto miedo, ¿no? Porque ya sabes que la derecha siente que son de la monarquía, se sienten cuasi españoles, ¿no? Entonces,
Creo que la reforma tiene muchas cosas positivas, una de ellas tiene que ver justamente con que llega la justicia al pueblo de México. Y si tú sales allá afuera, y de veras se los recomiendo a los compañeros que están en esta mesa de debate, a preguntarle a la gente, no aquí a nosotros, a la gente, a la que está caminando, a la que tiene un problema en el juzgado administrativo, a la que tiene un problema en el juzgado civil, a la mujer violentada, ¿no? A la niña o el niño que tiene un problema también. Y le dices, ¿qué le parece la reforma que está llevando a cabo la presidenta Claudia Sheinbaum y que votamos? El 85%, de acuerdo a datos de ENCOL, te dice, nos parece que va a cambiar la realidad de la justicia en nuestro país. Ese es el gran éxito. Sí, y por supuesto, yo creo que hay que darle muchas lecturas a todo lo que hemos venido viviendo desde el pasado 1 de junio. Definitivamente, no sé si esté por ahí la diputada Paulina Rubio, ya no la vi a cuadro, si la tenemos todavía conectada. Aquí estoy, Mariano. Muy bien, diputada, muchísimas gracias. Lo que pasa es que no la vi a cuadro, pero bueno, qué bueno que siga conectada. Yo creo que es una enseñanza, pero por muchos asuntos, por muchas cuestiones. El hecho ya ocurrió, ya no se puede cambiar lo vivido el pasado 1 de junio y hay que ver hacia adelante. Y siguen existiendo señalamientos de jueces, incluso hasta los ministros que van a estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicen ligados al oficialismo. ¿Cuál es su postura en este aspecto? Mira, no voy a entrar en el juego de los números porque lo que sí le quiero dejar bien claro al diputado de Morena es que un fraude electoral se comete con un voto o se comete con 100 millones de votos. Ustedes lo saben muy bien por 2006. Morena el domingo fue un fraude electoral, pero lo que más duele es la mentira. Es que salgan a mentirle justamente al pueblo de México, porque evidentemente las injusticias y la impunidad no se va a acabar en este país. Y como le gustan tanto los números al diputado, le voy a decir algo. Solamente el 5% de los temas que llegan a las fiscalías le llegan a los jueces. ¿Qué significa esto, Mariano? Que el problema de los mexicanos empieza cuando ponen un pie en una fiscalía. Al diputado que le gusta mucho hablar del lado de las mujeres, diputado, ¿sabe cuántas horas pasa una mujer para poder poner una denuncia de violación, aunque se ría? 8 horas, diputado. 8 horas pasa una mujer para poder denunciar una violación en una fiscalía. ¿Pero qué cree? Que esta reforma y esta elección de jueces, ministros y magistrados no va a atender eso. Así que no le mienta a las mujeres, diputado. La justicia no va a llegar para ellas. Y por desgracia, como lo digo, lo único que se hizo es secuestrar al Poder Judicial para que entonces Morena tenga una justicia a modo de Morena y que las cosas que le interesan a Morena se resuelvan. Y quienes apoyaron a los juzgadores que llegan por Morena, pues tengan justicia. Y eso es lo que no debería de pasar en este país, Mariano. La justicia debería ser pareja para todos. Evidentemente reconocemos que había un problema en la impartición de justicia de este país, pero esta no es la solución. El problema está en que el pueblo de México va a tener la resaca de la gran pachanga que se organizaron el domingo en Morena y que de poco le va a servir para que se acabe la impunidad en este país. Sí, gracias, diputada. Antes de pasar al comentario de la diputada Salas, ¿algo que quieras comentar, diputado Arturo? No, solamente comentarle que la gente allá afuera no piensa igual. Yo entiendo que en la burbuja muy pequeñita del PRIAN, ¿no? En ese cuarto de guerra que tienen ahí con Max Cortázar, con Jorge Romero, con Triana, con Doring, ¿no? Y en donde invitan a su gran líder supremo, que es Alito Moreno, ¿no? Porque es el líder del PAN también, el PRIAN, ¿no? Pues entiendo que para ellos piensen que la gente allá afuera no vea con esperanza esta reforma. Lo entiendo perfectamente bien, porque a diferencia de nosotros, que somos un movimiento que sí sale a tocar puerta por puerta, que tiene comités de base, que estamos en comunicación directa con el pueblo de México y entendemos muy bien la necesidad de la gente. Yo personalmente me voy a mi tierra, Aguascalientes, todos los fines de semana, hago recorridos importantes por las secciones electorales y la verdad es que la gente está bien contenta, bien contenta. Entonces, pues puede decir mucho la diputada, puede decir lo que quiera, pero allá afuera la gente opina otra cosa. Bien, la postura por parte de la diputada Salas por Movimiento Ciudadano. Diputada Claudia. Sí, Mariano, compañeros, compañera, yo estoy convencida que cuando faltan los votos sobran adjetivos y descalificaciones. Y efectivamente, lo que pasó en esta elección, querido Arturo, no le va a cambiar la vida a las personas.
no faltemos a la verdad, porque yo creo que si estamos debatiendo seriamente, pues debatámoslo así. Es decir, lo que pasó este domingo fue culminar con un proceso de venganza contra el Poder Judicial para quitar a Norma Piña. Vimos cómo posteó el presidente de la Cámara de Diputados. El presidente en su post, subiendo su voto, dice, adiós Norma Piña. No puso por una mejor justicia, por acotar esa brecha de desigualdad entre el operador de justicia y la señora de a pie, porque es una deuda histórica con las personas, que haya buenos juzgadores y juzgadoras, por eso estoy aquí votando. No, dijo, adiós Norma Piña, y ahí está público en sus 3 redes, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Así que yo sí creo que pongamos de las cosas como son. ¿Querían ustedes cambiar el Poder Judicial absolutamente para poner a sus cuates? Lo hicieron. Ahora, Arturo, compañeras, compañeros, habrá que ver qué sigue. Eso ya se culminó. Habrá que ver qué sigue. Porque lo del fraude no va a proceder, los tribunales son de ellos, diputada Paulina, no va a proceder esa denuncia. Lo que sí creo que nos tenemos que poner a trabajar, todas y todos, es en qué sigue, en crear jurados ciudadanos para hacer un contrapeso a los juzgadores que hoy están ocupando esas sillas y que no tienen ni idea de la competencia, de un amparo directo o indirecto, porque lo estuvimos viendo en las entrevistas, de esos 5 iluminados que fueron los que eligieron quiénes iban a estar en las mentadas listas y posteriormente en esas tómbolas. Entonces yo creo que a todo esto, por supuesto, tenemos todavía un duelo enorme, quienes amamos a nuestra patria, porque sabemos que esto fue un atentado enorme contra la democracia, quienes somos demócratas. Sin embargo, esto ya está. ¿Qué sigue ahora? Bueno, pues lo que sigue será sentarnos y hacer una reforma a profundidad a lo que ya reformaron, porque no reformamos nosotros, su mayoría ficticia, porque también es ficticia, querido Arturo, no se la dio el pueblo, se la hicieron juntando todos los votos de los demás, amenazando a un senador nuestro, comprando a los yunes y con cualquier triquiñuela para pasarla por el Senado. Tampoco fue honorable aprobarla. Lo que digo es que ya está aprobada, ya fue la elección. ¿Ahora qué sigue? Bueno, pues lo que sigue es sentarnos y hacer una reforma donde los ciudadanos y las ciudadanas sí tengan participación en la posibilidad de hacer justiciable la justicia. Y eso tendrá que ver con juzgados o jurados donde participen los ciudadanos, donde haya evaluaciones y donde podamos saber que realmente el comité de disciplina tenga alineamientos suficientes para saber que el primer acto de corrupción no va a ser posible y quedará impune. Sí. Gracias, diputada. Y sí, es la pregunta que quería hacer, si habría que considerar con todo esto, pues una nueva reforma, algún tipo de modificación o cambio. Se los comento porque, por ejemplo, de entrada hubo inequidad en el proceso, dicho no por los medios de comunicación, por los propios candidatos, muchos de ellos sentados en esta mesa que tuvimos la oportunidad de entrevistar en las últimas semanas, todos, absolutamente todos hablaban de inequidad en el proceso, todos decían, no hay piso parejo, no tenemos los recursos suficientes, tenemos que batallar en nuestras redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí al resultado, y de ahí ver hacia adelante, diputado. A ver, si esto no fuera una tragedia y no fuera terrible lo que le pasa a la democracia, pues es un buen espacio para los insultos y los adjetivos. Enfrente de nosotros se encuentra alguien que por odio, por su poca capacidad académica, diseñó la destrucción del Poder Judicial, es Andrés Manuel López Obrador. Allá enfrente no hay un cuarto de guerra, no hay un grupo de estrategia, hay una persona que decide y seguirá decidiendo durante este gobierno todo, incluso quién manda en su partido, que es el famoso Andy López Beltrán, que por cierto, no salió a dar la cara, salieron otros. Rápidamente 2 cosas. Para que haya justicia en un país, se requieren muchas cosas. En un Estado moderno, para empezar, se requiere seguridad. A una persona que asesinan jamás le van a hacer justicia. Se requieren defensores públicos, federales hay 100, por cierto. Se requieren mejores abogados. Se requieren más juzgados. Hay un juzgado en Monterrey mercantil que tiene 15,000 juicios. ¿Le van a cambiar al juez? ¿Va a mejorar ese juzgado? Pues claro que no, es una patraña eso, es una patraña. Se requieren además más fiscales. México es un país con pocos ministerios públicos, más peritos. Se requieren muchas cosas. Eso no lo va a ofrecer esta reforma. Ya imagino yo a jueces nuevos enfrentando el sistema de justicia oral. No sé si viste las entrevistas que se le hicieron a las personas que después seleccionaron los candidatos. El grado de ineptitud
es altísimo, altísimo. Es de pena ajena y es de burla que esas personas después hayan seleccionado a los candidatos. Esa es una parte. La segunda es volver a quién votó. Si comparas tú peras con manzanas, que hoy es lo que están haciendo, pues yo diría, pues votaron más por el Mayito que por todos los de la Corte. Pero además, fíjate la violación terrible a la ley que hace la jefa del Estado mexicano. Cuando dice, ella lo dice, oye, pues si ustedes hubieran tenido otros candidatos, pues apóyenlos, o hubieran apoyado a sus candidatos. ¿Qué no sabe la jefa del Estado mexicano? Que los partidos no podemos participar, o que ella misma no puede participar. Te digo, si esto fuera de insultos, hombre, pues hay muchísimos. No, esto es mucho más grave. El ciudadano cree, algunos, que va a haber mejor justicia y lo engañaron. Ahora, Morena tiene una capacidad tremenda para apoderarse de algunas palabras. Por ejemplo, la palabra pueblo. Se apoderan de ella y la usan de una manera que daña la dignidad de las personas, porque ellos no tienen calidad moral para quedarse con esa palabra. ¿O qué calidad moral tiene Bartlett? Porque Bartlett es el gran ideólogo de esta forma de elegir, ¿eh? Es uno de sus grandes personajes, Manuel Bartlett. Espero que no me lo nieguen acá, Bartlett, ¿verdad? Entonces, se adueñan de eso. ¿Y dónde lo aprendieron? Pues con otro gran dictador del siglo XX alemán. ¿Cómo se llamaba el carro de los alemanes? Volkswagen, carro del pueblo. ¿No querían el otro día hacer un carro del pueblo? ¿El ejército cómo lo llamaban? El ejército del pueblo, Volkstrup. ¿Cuál es el nombre del tribunal nazi? Los tribunales del pueblo. Agarras una buena palabra que representa cosas buenas y la malusas. Ese es el problema. No va a haber justicia. Cuando un día digan, ¿por qué destruyeron un aeropuerto? Ah, porque la gente votó. No, lo destruyeron porque el que hizo la votación es un irresponsable. Eso es. Y por eso la economía de este país está tronando. Y por eso estos en los próximos días van a sacar la ley censura. La ley censura. Eso es lo que van a sacar, para que ni tú, ni yo, ni nadie pueda opinar. Porque eso es lo que quieren votar. Muy bien. Muy bien. Diputado Arturo Ávila. Bueno, yo entiendo perfectamente bien que la gente que forma parte del Partido Revolucionario Institucional piense, ¿no? Como piensan, que nuestro movimiento manda, creo que así dijo Rubén Moreira, Andrés Manuel López Beltrán. No, Se equivoca. López Obrador. López Obrador. López Obrador. No, el que manda dentro del partido es Andy. Porque están acostumbrados. Andy es el que manda porque dentro están del partido. acostumbrados a tener un machito de Pues líder eso de es, su Andrés Manuel López un machito Obrador. de líder de Eso su es un movimiento. machito. Alito Moreno es un No, machito. López Obrador es un Yo solo machito. quiero decir aquí. Es un machito yo no que te es interrumpí, incapaz. querido No, sí Rubén, te metías. yo no te estoy No, sí te interrumpiendo. metías. Pero te por dejo eso hablar. no te te dejo me hablar. dejas- Bueno, López Obrador es un machito. ¿Me vas a Y dejar te puedo hablar? dar 3 pruebas. ¿Me vas a dejar no, hablar? no, tú me dejaste bueno. hablar. Bueno, adelante. Bueno, gracias. López Obrador es un machito. Es un machito. Y vean sus actitudes. Y por eso está padeciendo hoy la presidenta. Fíjate, la presidenta tiene 3 grandes problemas. Le dejaron la economía destrozada. Destrozada la economía. López Obrador, la deuda histórica de este país eran 10.5 billones. Desde Agustín de Iturbide y el otro López de Santana. Bueno, hasta el 18. Del 18 ahora vamos a llevar otros 8 billones de pesos. Imagínate el tamaño de la broncota que le dejaron a la presidenta. Segundo problema que dejan a la presidenta, la inseguridad. Y una narrativa en el mundo de que aquí hay permisividad. Abrazos y no balazos. Y la tercera que le dejan de bronca. Le dejaron incrustados a una bola de gañanes que no la dejan actuar. Ahora tendremos que ver si la presidenta adopta la postura de Abelardo L. Rodríguez o adopta la postura de Lázaro Cárdenas. Ya veremos. A ver, qué va ahora a hacer. sí. A ver, le Ahora cedemos sí. la palabra a Arturo. A ver. Bueno, como no es monólogo y como yo respetuosamente le di algo de mi tiempo a Rubén Moreira, regreso al tema. Entiendo perfectamente bien que en el PRI se piense que donde hay una presidenta mujer, manda un hombre. Falso. Es una conducta Nadie machista. dijo eso. Sí lo dijiste. No ahí dije está. eso. Y bueno, pues ahí está, lo puedes escuchar. No Yo dijo nada eso. más te quiero decir. No, pero no lo dije por ¿Pero mujer. ¿Por qué no me dejas hablar? Porque no lo dije por ¿Pero por mujer. qué no me porque dejas estás hablar? mintiendo. Es que insisto en que Eres Bueno, vuelvo mentiroso. otra vez. Me voy a hablar.
Nadie dijo Se que va a comer el tiempo. nadie dijo, porque ver. lo está cediendo, nadie dijo que Va a porque ser un fuera mujer, monólogo. Si nadie, quieres nos vamos. A ver, dejamos dijo, Rubén. a ver, ya se va porque dejamos- no tiene argumentos. dejamos hablar al diputado, Mentiste, Arturo. mentiste, Es que no me dejas nadie hablar. dijo eso, Rubén, No se entiende no me nada. dejas hablar, Rubén. A ver, dejamos A ver, hablar al diputado Rubén, Arturo, ¿qué- porque además está la ¿Por qué diputada te Claudia cuesta y tanto diputada trabajo Paulina. dejarme hablar? El que se está viendo mal eres tú, te lo digo Ay, en serio. muy mal. Déjame hablar. Ay, no te preocupes. Pues déjame hablar. Déjame ver pues. mal. Oh, A ver, caray, pues a ver, déjame dejamos hablar al pues. diputado Arturo porque todavía faltan las conclusiones de la diputada Reitero, ¿no? Claudia y las diputada Paulina. únicas personas que pueden pensar que donde tenemos una presidenta de movimiento Es ¿no? López Obrador. manda un hombre, son personas machistas, Falso. 100%, machistas 100%. De hecho, lo que acaba de hacer, ¿no? Es sin duda un acto de violencia política de género. Falso. ¿No? Y voy a dejar esto muy claro. A ver, Luisa María Alcalde, ¿Son amenazas? diputada federal del 2012 al 2015. Secretaria del Trabajo de 2018 a 2023. ¿Y eso qué? Secretaria de Gobernación de 2023 a 2024, electa por la mayoría unánime de todos los congresistas de nuestro ¿Y movimiento. eso qué? Si alguien manda en nuestro movimiento, que lleva años en la lucha, que lleva años ¿Y desde eso que era qué? joven como líder de las, La de las felicito. juventudes de nuestro movimiento, se llama Luisa María Alcalde Luján, no Andrés Manuel López Obrador, no Andrés Manuel López Beltrán. Se llama Luisa ¿Quién es el María secretario de organización? Alcalde. Te lo dejo nada más. ¿Quién es el clarísimo. secretario de organización? Siguiente, voy a seguir adelante. ¿Quién es el con este secretario de tema. organización? Estás muy enojado. ¿Quién es el Rubén, secretario? dame chance de ¿Quién es el terminar. secretario de organización? Dame chance de terminar. No, no, estás La echando hasta espuma por la boca, Yo no estoy tú. echando espuma. ¿Sí estás Veme- enojado, diputado, veme o no? la cara de felicidad que traigo, nomás déjame acabar de hablar. a ver, pues. sí, porque tenemos que concluir los Concluyo, cuatro, y yo por no favor. quiero, y yo no quiero hacer la grosería que están haciendo aquí a las compañeras que están ahí. Es más, voy a dejar de hablar diciendo nada más, estoy orgullosísimo de tener una líder como Luisa María Alcalde Luján al frente de nuestro movimiento. Muy bien, y vamos a la parte de las conclusiones porque si no, no nos alcanza el tiempo. Diputada Paulina Rubio por el PAN. Mira, Mariano, a mí no me importa si manda en Morena un hombre o una mujer. Lo mismo mandaron a fraguar un fraude el pasado domingo. Eso es lo que le tiene que importar a la gente. ¿Por qué? Porque durante este fraude hay que recordarle a la gente que los ciudadanos no contaron los votos, ¿eh? Los votos que se emitieron en las urnas fueron llevados a un lugar en donde después se remitieron al INE, un consejo distrital. Eso es lo que le debe de importar a los ciudadanos, Mariano. El modus operandi de cómo han estado erosionando la democracia en México. Y mira, yo quisiera que el diputado me respondiera a lo que le pregunté en el bloque pasado y nos explique cómo interpreta él que los mismos nombres que aparecen en los acordeones son los mismos nombres que llegaron y que ganaron en el órgano electoral. Que nos explique cómo es que la gente alcanzó a conocer a estos perfiles para que justamente los resultados A que ver. salían en un papel de los que ellos distribuían fueron los mismos resultados que salieron en A el ver, órgano electoral. ¿quieres responder, diputada? Esto es una Si me lo permites. A ver, sinvergüenza. A ver, le pedimos espacio para que pueda responderte la Mira, pregunta. yo lo respondo. A diferencia de ellos, nosotros con facultades que nos otorgó el Tribunal Electoral como legisladores y representantes de los partidos, sí podíamos promover la elección, no a los perfiles. Y claramente si yo soy un diputado de Morena, le hablo a mi base electoral. Es obvio que le hablo a mi base electoral cuando yo promuevo y la gente investiga, la gente sabe quiénes son más activos, etcétera. Cuando los panistas, a través de su vocero, Ricardo Anaya, deciden llamar a no votar, es obvio. No me está contestando la es pregunta, obvio. diputado. Voy a terminar, deme chance de terminar, diputada. Es obvio que Es le que esa están- no es la pregunta, Déjeme diputado. terminar, por favor, ahorita se la respondo. Es obvio que le están llamando a su base electoral a no votar. A ver, se lo respondo bien sencillo. En Aguascalientes, gobernado por Tere Jiménez, por una gobernadora de su partido. Es bien curioso, fíjese, porque había acordeones justamente con los mismos que quedaron, pero incluían al Poder Judicial local, ¿no? Los mismos se repartieron por allá. ¿Será que acaso la gobernadora Tere Jiménez, usted está diciendo que tuvo una alianza con nosotros? ¿Eso es lo que está interpretando? Diputado, yo le estoy Digo, preguntando. se lo pregunto ¿cómo- porque yo que fui a votar allá, ¿Cómo me llegaron de justifica pronto, usted me llegaron, que los acordeones- se lo estoy diciendo cómo, pues a lo mejor una promoción de mucha gente, yo mismo, con varias compañeras, compañeros, amigas, amigos, miembros de mi familia, yo tenía mi lista en un libro de poesía que yo escribo, que se llama, y le puse Poesía a la Justicia Popular, ¿no?
Y ahí escribí yo mi los acordeón acordeones de que la se gente exhibieron, que por la que íbamos a repartían votar. los servidores de la nación. ¿Cuáles Trae un servidores de la acordeón también, nación? otra vez. Los A ver, acordeones que se está escribieron. confesando delitos este. Ya ¿cuál tenemos delito, pues? A ver, prácticamente... yo traía mi acordeón hecho porque Está yo... confesando delitos Pero ¿cuál este. es el delito? A ver, el Tribunal Electoral permitió que pudiéramos entrar a una casilla con un las acordeón. anotaciones. ¿Sí era por supuesto. permitido por Perdón, parte? Claro que sí, Perdón, por Mariano, supuesto que solamente sí, me gustaría claro. terminar con esto. Sí, porque Claro. tenemos el Solamente tiempo le digo a la gente, contadísimo. Nomás dame minuto, yo. 10 segundos. Por favor. Ese es el Ya te problema. comiste todo el Empiezan a tiempo, Rubén, normalizar ya. delitos electorales. ¿Qué sigue, Mariano? Que entonces normalicemos que a la gente afuera de las casillas se les dé dinero porque es un incentivo para ir a votar. Esto es lo que sigue Mira, para Mariano. Morena, porque hoy sí están justificando que se usen acordeones y que se repartan acordeones, entonces van a normalizar todos los delitos electorales. Mariano, Son delincuentes electorales. Mariano, Gracias, el Mariano. único, Ok, el a ver. único delito que se ha cometido Oye, es el electoral monólogo de más este grande muchacho. de la historia, nada más grande de la historia, se llama el fraude electoral que ustedes cometieron cuando se robaron la elección del 2006 con el espurio presidente de Felipe Calderón Fíjate, Hinojosa. Te ¿ustedes lo digo creen nada que nos más. robamos la elección con la participación de ciudadanos A contando ver. los votos? Y hoy, que ni siquiera los ciudadanos contaron los votos, creen en el resultado de la elección al Poder Judicial. A ver, Por favor, qué cinismo. Rapidísimo, Oye, Mariano, a ver, yo quiero- rapidísimo, sí, diputada Claudia, Sí. porque tenemos que Sí. cederte la palabra a ti, sí. Sí, yo quiero comentar que justo por eso, por esta vieja política, es que la gente está cansada, tanto del régimen que no ha hecho lo que prometió hacer, desde abaratar gasolinas, tener medicinas y hoy una justicia pronta y expedita, no lo pudo hacer, como de la vieja política. Por eso quiero utilizar mi tiempo para decir en positivo que Movimiento Ciudadano hoy es la segunda fuerza en dos estados muy importantes, que también el domingo hubo elecciones, que es Veracruz y que es Durango. Están las cifras oficiales del crecimiento, bajadas de aquí, las gráficas, de la OPLE de Veracruz, precisamente, donde Movimiento Ciudadano pasa de gobernar 10 municipios a gobernar 41 municipios. Y en Durango, entre los principales municipios, y la segunda fuerza en Durango capital y en Gómez Palacio. Eso significa, y dicho por propios y por extraños, Movimiento Ciudadano tiene una fuerza de credibilidad y de alternativa de presente y de futuro, ante justo lo que estamos viendo aquí en este debate, como unos contra otros se descalifican. Por eso comencé con la frase, cuando faltan los votos, pues suban las descalificaciones. Movimiento Ciudadano seguirá siempre proponiendo hacia el centro toda la agenda que sabemos que es la agenda que le importa a las personas, las causas de las personas, y nos ha funcionado porque el domingo, justamente en Veracruz y en Durango, votaron en uno el 49 y en otro el 47. Es decir, sí hubo interés porque su voto sí contaba. En Veracruz y en Durango los ciudadanos también iban a contar los votos, entonces sí se acudió a votar. Mi estado fue el penúltimo estado donde acudieron las personas a votar en términos de la reforma al Poder Judicial. Por eso hoy creo que los gobiernos de Movimiento Ciudadano son gobiernos que le apuestan precisamente a salir de estos dimes y diretes, de lo que fue el pasado y el presente, y tú fuiste, y tú Bien. también. Queremos construir una nueva forma de hacer política con la confianza de las y los ciudadanos, y este domingo lo demostramos en las urnas. A ver. Aquí las gráficas, aquí las cifras. Bien, tengo que despedir la programación para radio y para nuestra visión televisión. Nos están autorizando 5 minutos más en redes sociales porque hay muchas personas conectadas. Definitivamente quieren escuchar todos sus argumentos. Nos despedimos, nuestra visión televisión. Muchísimas gracias por su atención, comunidad latina en los Estados Unidos. Despedimos nuestra transmisión de radio aquí en la zona metropolitana del Valle de México y en Jalapa, Veracruz. Muchísimas gracias, a la hora habitual el día de mañana para cerrar la semana conectando con la información. Gracias, muy buenas tardes. Y vamos a seguir 5 minutos más, por supuesto. Entonces vamos. Una tragedia lo que pasó, insisto, pues este intercambio podría seguir todo el día, pero sí sucedió una tragedia, la destrucción del Poder Judicial. Cuando se dice que no servía para nada, para empezar se está generalizando, que es una falacia argumentativa. Segundo, se sacan de contextos, que es otra falacia muy notoria. Porque que haya justicia no solamente depende del Poder Judicial, y eso lo sabe cualquier abogado, por más que aquí se niegue. Depende de muchas otras cosas que no se están cambiando y que no se van a cambiar, y eso es un engaño terrible. Por ejemplo, depende de tener policías mejor pagados. La pregunta a Morena es por qué no hace la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al salario mínimo profesional. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no hace esa declaratoria? Ya se votó en todas partes. Le están escondiendo porque no hay dinero. Por eso.
Y por eso uno dice que a la actual presidenta le heredaron un grave problema. Y manda a López Obrador, no porque ella sea mujer, no, es porque el otro tiene el control. Si alguien está ejerciendo violencia política de género, se llama Andrés Manuel López Obrador. Ese es el problema. Porque ya nadie reflexiona en Morena, porque le tienen miedo que los expulse, que desde su Olimpo en Macuspana diga que son buenos o son malos, porque salió a decir eso, ¿eh? Entonces, ese es el problema que tenemos enfrente. Y el segundo problema que hay es que están consolidando su dictadura, una dictadura hitleriana, y al tiempo vamos. Para empezar, está fracasando su economía, no tienen una cifra buena. El segundo problema es que tratan ahora de cooptar a los medios de comunicación y tratan de cooptarlos a través de la ley censura. Ya que a ellos les gustan las comparaciones, hay un personaje ahí en la 4T que es el José María Córdoba Montoya de este sexenio, pero de Petatiux, que es el señor Merino. El señor Merino es el que está empujando esa ley censura que le quita atribuciones sin avisarles, porque eso lo han dicho ellos, al secretario de Gobernación, al secretario de Comunicaciones, al secretario de Relaciones Exteriores y al secretario de Economía. Eso es lo que están haciendo. Y nos distraen con todo este tipo de cosas que van a terminar muy mal. Hace rato se mencionó acá lo de hacer juzgados populares. Uno de los observatorios ya anunciados es de la abogada Magaloni, que por cierto asesoraba por ahí a la presidenta Sheinbaum, porque no están de acuerdo con la reforma, y en eso sí creo que hay que coincidir en las oposiciones de que hay que darle seguimiento a las resoluciones que van sacando los jueces. Okay. Porque la destrucción viene, porque esto es un disparate. Muy bien. Muy bien, yo creo que ya tenemos que ir cerrando. Sí nos dieron más tiempo en redes sociales, pero también tenemos que defender un espacio. Si me permites, cerramos contigo, diputada Paulina Rubio. Tenemos un minuto por cada quien, por favor. A ver, este tema que estamos debatiendo, Mariano, no es cosa menor. Evidentemente hay un apasionamiento porque están destruyendo al país. Más allá de los resultados electorales, por supuesto que hubo un avance de la oposición, por supuesto que el PAN creció, pasamos a gobernar más de la mitad de los estados que gobernábamos en Veracruz. Pero eso no es, hoy, eso no es lo importante. Lo importante es decirle a la gente que destruyeron el poder judicial, que se apropiaron del poder judicial, y hoy la justicia tiene color. Eso es lo más importante, y por eso tenemos que seguir luchando todos los mexicanos para poderlo rescatar. Es lamentable lo que vimos el domingo, pero por supuesto que tenemos que estar alertas para defender al país, porque, lo repito, estas prácticas que vimos, por desgracia, van a ser las mismas prácticas que van a querer implementar en el 2025. Muy bien, gracias, diputada. Cerramos con la diputada Claudia Salas, de Movimiento Ciudadano. Reiterar solamente que aquí no hubo ningún mandato popular, que quedaron muy cortos a la expectativa que ellos mismos creían del respaldo ciudadano que tenían y que contaban, y que bueno, la oposición sí está, la oposición sí existe, y seguiremos siendo una oposición no de no a todo, sino la oposición que lleva precisamente una propuesta de alternativa. Y sí es muy importante que sepamos que hoy somos la segunda fuerza en Veracruz y en Durango, donde se veía totalmente imposible. Uno, porque precisamente Morena estaba operando con todo en Durango, y en Veracruz, que sabemos que justamente pues estaban ya cansados de la vieja política que venía gobernando. Y, dicho sea de paso, ni la gobernadora Nale pudo frenar el triunfo de los 41 municipios, aun cuando sigue tomado un consejo electoral, justamente porque nos quieren robar un municipio. Y ahorita se va a presentar la denuncia. Estoy aquí en el World Trade Center con mi coordinador Maínez, justamente para hacerlo. Muy bien, gracias, diputada. Cerramos contigo rapidísimo, diputado Moreira, para hacer. Bueno, con todo respeto a Claudia, no sé cómo son la segunda fuerza en Durango si ganaron 3 municipios con muy poca población, pero bueno, ahí lo dejo. Hay que darle seguimiento a lo que va a suceder ahora, hay que estar vigilando a los jueces. Un ministro tiene secretarios, asesores, tiene un gran personal que lo puede acompañar. Un juez de penal con el nuevo procedimiento oral va a enfrentar graves dilemas y va a cometer seguramente muchas injusticias. Un juez no debe ser popular, un juez debe de respetar la ley. Los jueces populares eran
los que tenía Adolfo Hitler, que eran muy populares hasta que todo se derrumbó. Gracias, diputado. Cerramos contigo, diputado Mariano, Arturo Ávila. muy rápido. Sí. La capital de Durango se ganó, solo por la coalición es que nos quitaron la capital, pero ganó más votos nuestro candidato. Entonces no se ganó, diputada. Entonces no se ganó. Para ser claro. Ok, No, gracias. somos la segunda fuerza. Bueno, Somos la ok. segunda fuerza. Ahí está hecha Bueno, la aclaración. Felicidades. Aquí Bien, están ya aquí cerramos. están las gráficas. Vamos a cederle la palabra al Déjenlo diputado hablar. Arturo Ávila porque no ha hablado ya para que también él pueda cerrar y dé sus conclusiones. Cierro diciéndoles que, pues la verdad es que... Si no es en coalición, no se puede. Cierro diciéndoles que en Veracruz en 2021 gobernábamos el 60%, vamos a gobernar el 65%, crecimos de 103 a 112 municipios, mientras que el gran perdedor fue el PRI y el PAN, que cayeron de 61 a 57, de una población del 31% al 17%. Pero no es exacto, pero bueno. Ganamos ciudades como el puerto de Veracruz, importantísimo en términos económicos, y por supuesto Tantoyuca, que era un espacio priista de 50 años, rural muy importante también. Y en el caso de Durango, habrá que decir también que tuvimos un crecimiento de la población que vamos a gobernar del 15 al 33%, muy importante. Ganamos Gómez Palacio, que me parece fundamental, sobre todo en La Laguna. Vamos a ir el próximo año a Coahuila a arrebatarle al PRI ese lugar con este triunfo. Ahí te esperamos para que te vayas con una blanqueada de Y decir, 16-0. y concluir Yo nada sé más. lo que se enojaba López Y Obrador. a ver. Y concluir nada A más concluir, por favor. diciéndole a MC que en el caso de Veracruz, bueno, pues el 50% de sus candidatos de las chiquilladas de municipios que ganaron, que eran los de RCP, eran de Morena, ¿no? Entonces, pues bien por la nueva política. ¿Eso dice que Y está arreglado? en el caso de Durango, pues decirles que pues crecieron del 0.09 al 1.97. Perdón, pero un buen jingle y unos tenis naranjas no hacen buen gobierno, insisto y reitero. Muchas gracias a todos. Gracias a los cuatro, definitivamente. Muchas gracias a la producción que nos permitió ampliar un poquito el tiempo para poder hablar de este tema y otros por la cantidad de personas conectadas en estos momentos en nuestra red social. Gracias a los cuatro. Buenas tardes. Gracias a todos ustedes. Hasta luego. Gracias. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Muy buenas tardes a todos y buen provecho.